Hola, profe. Hola, buen día. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Profe, estoy mal. ¿Qué dijo que está mal? ¿Guido? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que me desperté más temprano porque ayer se me olvidó hacer el informe. Pero Y si el nada. informe lo tiene que haber hecho hace como un mes atrás ya, po, más o menos. Sí, pero no entendía nada. Pero ¿cómo no entender nada? Está todo súper claro. Bueno, aquí está lo que he hecho en media hora. O sea, no entendía como todo sobre la radiación infrarroja, pero no como el ejemplo del microondas o algo así. Venís vos de tuto. Todavía. Pero sí me desperté eso hace... Siempre me despierto a las 8:32. Cursos, octavo, materialías. El otro. Ah, nómina. Profe, quizá el trabajo esté malo, porque lo hice como media rápida, pero algo es algo. Ya, ahí lo vamos a revisar. A ver, según mi lista, Martina. Según mi lista, tú partes. Después viene Lucas. Profe, ¿puedo ir último? Eh, sí, hoy día les dije que iban a presentar cuatro. Que es Martina, Lucas, tu Guido y Max. Y hay que ver si llega el Max después también. Hola, profe. Hola, Martina, ¿estás por ahí? Sí, profe, pero puede empezar el Lucas Hire, es que cambié de computador y tengo que descargar de nuevo el Power. Hola, profe. Pero si me lo mandaste, pues, me dijiste que me mandaste un correo. Ah, sí, ya, ¿me lo puede proyectar? Sí, pues, eso mismo iba a hacer. Ya. Hola, profe. Hola, hola Lucas, Me buen tiro activo día. la cámara. Ya, ¿Cómo está? con tutito, pero bien. Qué buena. ¿Y tú? Ahora, hoy tenemos que presentar. Sí, sí, es cortito. Recuerden que es cortito la presentación. Ya, Martina, ahí ahora voy a compartir. Ya. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy día les voy a hablar sobre las ondas microondas. ¿Profe puede pasar? Claro. Bueno, las microondas tienen un tubo de electrones llamado magnetrón, que produce radiación electromagnética con una longitud de onda un poco más corta que el micro, que es una onda normal de radio. Esta onda hace que vibre las moléculas de agua en la comida, lo que finalmente produce el calor de la cocina, la comida. ¿Puede pasar, profe? Se denomina microonda a las ondas electromagnéticas generalmente entre 300 y 30 Hz, Gigahertz. 300 megahertz a 30 gigahertz. ya, que se supone que es un periodo de oscilación. Ujú. De 30 segundos creo que ahí sale, de 3 por 10 elevado a 9, elevado a menos 9 segundos, a 33 segundos. Y una longitud de onda en el rango de 1 metro a 10 milímetros. ¿Cambio? Sí. Bueno, acá les voy a hablar de la onda microondas en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial fue donde más se investigó las ondas microondas debido al radar. Eran sinónimos en esta época. El desarrollo del sistema de microondas recibió una gran estímulo debido a la necesidad de un radar de alta resolución,
detectar aviones y barcos enemigos, llamados generalmente tanta importancia de investigación que en la actualidad sigue siendo fundamental para comunicación por satélite. Y puse la bibliografía donde saqué toda la información. Ahí está. Radar in World War II. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún estudiante? No, profe, yo no ¿Algún, entendí, me quedó alguna claro. estudiante? Ya, a mí lo único que no me gustó es que leíste todo. Ya, pero en general el objetivo se cumple, que es una versión cortita que puedas hablar de la microonda y puedas dar un ejemplo en donde se utiliza la microonda. Ya, pero en general está bien. Ya, profe, gracias. Peladito te toca. Profe, ¿usted tiene mi Word ¿Informe? o No, no lo tengo, a no ser que me hayas pedido que lo bajara. se lo mando o lo comparto yo? Compártelo si tú quieres. La deja habilitar aquí en la opción para que todos puedan compartir. Y ahora sí puedes. Ya, profe. Compartir pantalla, pantalla. ¿La ve, profe? Está cargando. Yo no. Ahí sí. Ahora sí. Ya. El tema que me tocó a mí sería el periodo de oscilación de las microondas. El periodo de oscilación, acá puse todo lo que sería el periodo de oscilación, que serían ondas electromagnéticas que necesitan un medio material para propagarse, Ya. como luz visible, ondas de radio, televisión y telefonía. En esas ondas se pueden traspasar sin necesidad de que sea algo físico. Se propagan a una velocidad muy alta de 3 millones de kilómetros por segundo, pero no es infinita. Ya. Ese valor tiene un cero de más. Es 300.000 kilómetros por segundo. Me confundí, profe. Esperen. ¿Así? Ahí sí. Ese es el valor de Ya. la velocidad de la luz. O de cualquier tipo de radiación electromagnética. Ya. En el vacío. ¿De verdad? Sí, A mí me había parecido que eran... 300.000 kilómetros por segundo. Hablamos de la velocidad de la luz, pero, o no, en la onda electromagnética, no recuerdo. Ya, pero continúa. Ya. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante la oscilación de los campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos, cuando se excitan, hacen que los electrones de nuestra retina se comuniquen con el exterior y permitan que nuestro cerebro reconstruya el escenario en el que lo presenciamos. Ya, acá puse un breve resumen de las microondas, pero como le toca a un compañero hablar más en profundidad de eso, no lo encuentro necesario decir, profe. Ya. Ya. Y acá, bueno, le puse un pequeño video de cómo se representaría la oscilación de la microondas. Y eso sería. Ya, pues, pero hay un problema, pues. Yo aquí te dije que te tocaba ahí en infrarrojo. Vos que hiciste microondas. ¿Cómo? Ah, pero. ¿Qué? Aquí en verde te tengo indicado en infrarrojo. Yo también soy infrarrojo. Ya, pero bueno, dejémoslo ahí nomás porque ya por Pero, un profe, yo me tiempo. acuerdo que a mí me tocaba hablar sobre esto. A mí No. me había tocado en lo de las microondas. No, si Profe, el colorcito que tengo marcado aquí en verde es para el infrarrojo. Pero ¿Vieron sí, profe, infrarrojo? usted mismo mostró una imagen donde yo Sí, aparecía en pues. el grupo con la... no me acuerdo quién era mi grupo, pero
Ay, Está con Max, con Rocío y con Y Mateo. con Guido. Pero, profe, yo recuerdo que cuando pasaron los temas, yo anoté al Higher para luego anoté todo mi grupo, que eran como un par de personas. pero Yo profe, recuerdo haber notado el Higher. Perdón, me estoy confundiendo. Perdona, sí, estás bien. Perdón. ah, Yo me estoy confundiendo. entonces, Sí, está bien. ¿todo bien, profe? Pelado. Lo mismo que Martina. celebro. El informe está bien, mucha lectura. Eso, cuando van a presentar, la idea es que dominen el tema, Ya, que profe. generalmente las presentaciones, bueno, pues eran cortitas, eran ideas que ustedes pudiesen contar algo, relatar algo, y no necesariamente caer en lo que es la lectura. Un profesor cuando le pide presentación también les pide lo mismo, que evitar lo que es lectura. El PowerPoint es un material de apoyo. Que sea apoyo no significa que sea un material para leer, que es completamente distinto. Son conceptos, cosas completamente diferentes. ¿Ya? Bien. Guido, Ya, pero lea el chat un segundo. ya veamos. Pues no lo sé, aquí sale. Ya, bueno. Me quiero matar. Ya, a mí me tocó el infrarrojo. Ya. Acá puse que es ¿Qué es la radiación donde infrarroja? la radiación infrarroja es un tipo de radiación en el cual como que tampoco sé mucho y no sé. Ya, pero al menos lee lo que estás ahí para que no tengas una mala nota, que puedas comentar, que recuerde las cosas que vimos en clase, los casos que yo les mencioné. Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Uh-huh. Y después puse donde está presente. Representa un 40% de las ondas que recibimos del Sol. La mayor parte se denomina infrarroja y penetra en la piel hasta una profundidad de 10 milímetros. Por eso es bueno protegerse, ya que es malo. Y eso está presente en el Sol como ejemplo mínimo. Después, cómo se produce. Después puse el ejemplo de microondas. Y eso. O sea, el ejemplo de microondas, no las microondas, sino el microondas. Ya. Ya, pero el microondas era para las ondas microondas, no era para la onda infrarroja. ¿O querías hablar de las cosas del No, pero microondas es el objeto donde tú calientas la comida. Ya, pues, en el microondas, en ¿Vos el estás hablando de objeto, microondas? ¿Te estás refiriendo al objeto o a las ondas microondas? Al objeto. al objeto que produce una microondas que calienta comida, ¿a eso se está refiriendo? Sí. Ya, pues el objeto que se llama microondas, que produce microondas, que calienta comida, ya produce microondas, no produce radiación infrarroja, la cual sirve Pero para calentar comida, y la comida caliente produce radiación infrarroja. Todos los cuerpos con temperatura, ya, si nuestros ojos estuvieran capacitados para ver la radiación infrarroja, ya, vamos a ver toda la temperatura o el calor corporal de los objetos, de cualquier, sea frío, sea cálido, sea hielo, sea una pared, ya estaríamos viendo una emisión de luz, pero en rango infrarrojo. Ya más o menos, no ha pasado tanto tiempo, pero algo mejor. pucha, perdón. ¿Está Max o no? No. No está Max. Paz, ¿estás por ahí? No te me has olvidado. Profe, ¿me puede poner en la lista que yo llegué atrasada? Prefiero también. Ya no sé, todavía no paso la lista. Ay, Ya. ¿Está Paz por ahí o no?
no está. Y Catalina, ¿estás por ahí? Catalina y Paz. Nadie quiere hablar. Y Max no está. Ya, entonces, para la próxima semana. Ah, pero la próxima semana no tenemos clases, ¿sí? No. No, No. No, no, vos, profe, profe, tenemos Una- se son hicieron, como unas vacaciones. se hicieron los Sí. promedios del primer semestre, por eso. Sí. Hay que- Ya, Qué rico. les voy a dejar ya hoy No nos deje ¿ya? tarea. Una tarea. Rayos. No. Rayos. ¿En qué va a consistir? ¿Por Es qué? No, profe, no. simplemente un documento, un formulario, un formulario de estos formularios de Google, ¿ya? ¿De qué formulario? ¿De qué dijo? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Formulario de qué dijo? Ah, hasta la materia de hoy, ¿ya? Ya. Va a ser un ¿Y cómo va a ser formulario, ese formulario? ¿Es como un quiz, profe? es como un cuestionario, ¿ya? Un cuestionario con 5 alternativas, tipo cuestionario con 5 alternativas, Ya. ¿ya? No Va a vamos a estar hacer en el problema. aula, profe. Se los voy a subir al aula. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le comparto el link? Eso, ¿Y Em, hasta ya. cuándo ay, tenemos plazo para hacerla? pero Hasta el mira, viernes. mira, profe, puede poner un Word y puede poner el link en el Word. Así podemos irnos Ya, a la página que quiere. ya. Voy a decirles ahora, hoy día el formulario lo voy a tener subido a las 7 de la tarde. Ok. Ya, ahí va a estar el link ya en el formulario. De todas maneras tengo el correo de algunos, no de todos. Así que si tengo el correo de algunos, igual les voy a mandar ¿Tiene mi el correo o link. no? Y profe, ¿le No lo escribo mi sé. correo al tiro? Bueno, compartan su correo por acá en Ya. el chat mejor. Y así yo después le copio y pego y le mando también. Lo voy a subir al aula y además va a estar, les voy a mandar el respaldo del correo. Ya, es como una nota final, por decirlo de alguna manera, de todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Ya, pero eso sí me voy a enfocar más en, bueno, posiblemente, mira, primero que todo van a ser 15 preguntas, ¿ya? Van a tener hasta el viernes para responder. Y, bueno, mejor les doy los contenidos al tiro. Pero mientras están escribiendo en el chat, ¿pueden anotar? O mejor, les Profe, comparto una... le les comparto le la mandamos man- el correo y ahí usted nos va a mandar. Sí, sí, porque el Pero- correo después se guarda, el chat se guarda, y así que yo después veo los correos de las cosas que de los correos que me mandaron, para que puedan responder. ¿Qué iba a hacer? Ya, profe. Ya me acordé. Darnos los contenidos del quiz. Exactamente. 8:52. Entonces, contenidos, tarea, formulario. 15 preguntas. Carga eléctrica. No les voy a preguntar por... Ahí sí. Les voy a compartir aquí esta pantalla. Acá. Ya. Carga eléctrica. Eso es lo primero. Carga eléctrica. Los métodos de electrización. Principalmente eran 3. Frotación, contacto e inducción.
experimentos de electricidad. No les voy a preguntar por la onda electromagnética, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mucho. Ya hay muchos conceptos ahí y ya con esto, con lo que estoy pensando, ya es bastante suficiente. Experimentos eléctricos, o de el experimento de electricidad, mejor dicho. Pero sí les puedo preguntar, por ejemplo, por conceptos de onda. Conceptos ya sea, por ejemplo, longitud de onda, frecuencia, amplitud. Ya. Una vez le mostré lo que era una onda. ¿Ya? Y en esa diapositiva, cuando le mostré que era una onda, aparecieron estos términos. Bueno, ya creo que saben lo que es la longitud de Espere, onda. profe, ¿Sí? ¿esto al final va a ser alternativa? Sí, con alternativa. ¿Pero todas van a ser alternativa o...? Todas van a ser alternativas. Ah, ya. Ya. De las cosas que empezamos a ver la semana pasada, empezamos a ver conceptos de la ley de Ohm, que hoy día vamos a ver hasta la materia de hoy. O sea, toda la materia que empezamos a ver desde... ¿Dónde está? Un segundo. Documentos, cursos, material. ¿Qué tan grande es esto? Ah, eso. Desplazamiento de cargas. Energía potencial. Voltaje. Materiales conductores. Conductores y aisladores. Lo que vimos de descarga eléctrica la semana pasada. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy, que es acerca de la resistencia eléctrica. Ya, eso. Esto es lo que les voy a preguntar. Así que, por ejemplo, no pierdan tiempo en pensar las microondas, el infrarrojo, los rayos gamma, ya, eso no. Ya, porque es mucho. Eso era la pregunta nomás. No, eso no, es mucha materia eso, ¿ya? Entonces, la idea es que si puedan la idea es que si hacemos esta síntesis, ya, o yo les hago este cuestionario a modo de síntesis, ya que por supuesto que va a valer una nota, abarquemos lo principal, ya que lo que vamos a estar trabajando ahora constantemente, que es todos estos conceptos nuevos relacionados con la ley de Ohm y las cargas eléctricas. ¿Ya? Desplazamiento de carga, energía potencial, voltaje, conductores, descarga eléctrica. Sí, con eso estaríamos. ¿Tomaron nota de eso? Sí. Entonces, como les dije, el formulario estará habilitado en el aula desde las 18 horas.
y se deberá resolver hasta el viernes. El viernes estaríamos a viernes 31. Ya. 31 hasta las 23:59:59 segundos. Ya, ¿estamos todos? Ya, gracias por mandarme sus correos. ¿Puedo quitar para comenzar con la clase? Ah, y de vuelta, bueno, la próxima semana no hay clases. El martes 4 no hay clases, ¿cierto? Pero el 11 sí. El 11, profe, sería. El 11, exactamente. El 11, y vamos a dejarlo zanjado al tiro, para que nadie se me arranque. Acá. El 11. Bueno, Cristóbal no está, ¿cierto? Bueno, no lo puedo. Ahí sí. El 11 debería presentar Max, Rocío, Mateo. Bueno, todo este grupo que estoy marcando acá. Ya, bueno, ¿Dónde? ¿sí? Profe, no se ve el contenido. ¿Cierto? Stop share. Y ahora sí. Todo este grupo que estoy indicando acá. Hasta el azul. Ya, que es posible. Bueno, si es que aparece, si es que llega a aparecer Cristóbal, va a presentar Cristóbal. Si es que llega a aparecer. Mateo, si tú quieres presentar, me puedes responder o mandar un correo, ya, por favor, ya para ver cómo lo hago contigo. Ya, el resto, que sería Matías Soto, Julieta, Almendra, Max, tienen que hacerlo con fecha, como dije, para el 11 de agosto. ¿Ya? Y ahora sí, comenzamos la clase. Profe, yo no salgo en ninguna de esas cosas. Y a mí ¿Qué? me tocaron... No salgo en ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente yo era rayos de luz, ondas de luz visible y no salgo ahí. Ya, pues te voy a colocar aquí entonces. Acá. No sé por qué no estás. Insertar. Toda una fila. ¿Y quién me habló? Valentina Carmona, ¿cierto? Sí. Sí está, po. Ah, pero me aparece como... Espérate. A mí me dijo que era de onda de luz visible y Aparece. apareció una cosa nada que ver. Sí, lo que pasa es que me marcaba tu segundo nombre, aparecía como Micaela. Ya, pero sí, ahí está, ahí está. Sí, Ah, ya. está tu nombre ahí en la luz visible, ya. El segundo no es, pero estoy. Sí, pues te aparece en mi lista, aparece el... Micaela. Sí, pues. Ahora es que había que ampliarla verticalmente para Ya. que apareciera, ¿ya? Gracias, profe. Pero sí, entonces estaría faltando
de este grupo Max, Rocío, Mateo, Cristóbal, Matías, Valentina y Julieta. ¿Ya? Eso es para el 11 de agosto. Ahora vamos con la materia. ¿Ya se ve bien? Ahí sí. Sí, profe. Sí, pero si se ve la resistencia eléctrica. Ya, perfecto. 120 tal vez. 110. Ahí sí mejor. Ya, entonces, para recordar lo que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto esto de descarga eléctrica, el concepto de tierra, el concepto de conductor eléctrico también, y principalmente la tierra es un conductor eléctrico, ya como modo de seguridad, cuando existe en nuestra red eléctrica, ya sea en los cables de afuera de la calle, en los postes de luz, si por algún motivo hubiese una alza de voltaje o de corriente, ¿ya? Entonces toda esa alza va a pasar por un conductor directo conectado a la tierra, ¿ya? Que generalmente, como habíamos visto, es el enchufe del medio, es de la patita del medio, ¿ya? Eso va un cable y va conectado directamente a una barra metálica hacia el suelo, para que se produzca la descarga. O sea que aparte que por eso están los hoyitos del medio. Exactamente, sí. Si bien no es un... Sí, a ver. No lo hagan, por favor, prométanme que no lo van a hacer. ¿Ya? Pero si uno toca la patita del medio, no le va a pasar nada, no le da la corriente. Pero no lo hagan, por favor, si no me van a echar del colegio. ¿Ya? No lo hagan. Obviamente los dos de costado sí. ¿Ya? Esos son los que tienen la corriente, los que están conectados directamente a la red. Ahora, también puede ocurrir que puede existir una mala conexión de tierra y se pueden electrocutar. Eso también existe esa posibilidad. ¿Ya? Así que la conclusión de esto es que es un conductor eléctrico, es un cable, generalmente un material de cobre, que es lo común que se utiliza en las construcciones. Ya en general, el cobre es un material maleable que se puede mover, que se puede doblar, que se puede enrollar, etc. Con este concepto que hablamos de conductor, es necesario también hablar de qué es lo que es la resistencia eléctrica. Y en general, no todos los materiales son muy buenos conductores. Ya vimos primeramente, que no todos los materiales son buenos conductores debido a que no tienen estos electrones de valencia tan ligados al núcleo atómico. Entonces, al estar muy ligados, ya se producen o se convierten en malos conductores, al estar extremadamente ligados. Si no están ligados, son muy Espera. buenos conductores. ¿Sí? Ya, Todavía no pasa la siguiente. ¿sí? Eso era una primera condición de conductividad de ser un buen conductor en un material. Que si los átomos, que si los electrones están muy bien ligados o no. ¿Ya? Si están muy bien ligados, repito, si están muy bien ligados, no son muy buen conductor. Si no están tan ligados, si están así como sueltecitos, como que es fácil removerlos, significa que son buen conductor. ¿Ya? Pero ahora si hacemos un zoom ya microscópico a la estructura del material en sí, ya uno puede ver en la estructura, así como mirándolo como microscópicamente, uno puede ver distintos tipos de impurezas ya que están en el conductor, en el material. Ya, estas impurezas, por ejemplo, pueden ser otros minerales o otros componentes, ¿ya? Y eso en el fondo lo que va a producir es que la corriente eléctrica no tenga un buen desplazamiento a través del conductor. Entonces, una de las primeras acercamientos a esto es que si, bueno,
no sé cómo se podría hacer esto, ya que que si se puede notar, que aquí la pregunta sale, ¿has notado que algunos conductores aumentan su temperatura? Esta es una evidencia de la resistencia que oponen ciertos materiales, pues la energía cedida por las cargas durante su trayectoria se transforma Profe, en energía térmica. ¿Sí? ¿el cobre es conductor? Sí, es un conductor. Yo creo que eso se puede notar, por ejemplo, cuando en los trabajos industriales uno ve como el cobre se empieza a poner muy rojo y es por el aumento de temperatura. Claro. Sí, pero ahí lo que está ocurriendo es el proceso es el proceso de sublimación. No, sublimación es cuando pasas de sólido al... ¿Cómo se llama el proceso cuando se pasa uno de sólido a líquido? Se me olvidó el nombre. Fusión. ¿O sublimación inversa, profe? Sublimación es cuando tú pasas de un sólido a evaporarse directamente, ¿ya? Como por ejemplo los cometas. Los cometas tienen el proceso de sublimación cuando se acercan al Sol, que son una roca de hielo y de repente esto ya empieza, ni siquiera alcanza a pasar por líquido, sino que empieza a expulsar gas. Uy, se me olvidó eso. Proceso de sólido a líquido. Era fusión, ¿no? ¿Su punto de fusión? Sí, el punto de fusión. Correcto, el punto de fusión. Sí, eso es cuando lo que tú estás viendo ahí, Guido, es el proceso del punto de fusión, cuando está el cobre derretido en estado líquido y que alcanza esa temperatura elevadísima para alcanzar su punto de fusión. Profe, ¿Sí? ¿puede poner la diapositiva donde está explicando Ahí. la... Sí, no, Esa es. esa me la cambió mi gata. Las famosas ampolletas antiguas, de hecho, espera un poquito. Pero estás viendo acá. Hay que pasarte para acá. Ahí sí. Ampolleta. Por ejemplo, voy a mostrar una fotito. Estas ampolletas que están acá, ¿las ven, cierto? La que aparece aquí. Sí, profe. Tiene un filamento aquí al medio. Sí, ver. Ya. Este filamento es de un material que tiene una resistencia extremadamente alta, ya, que se llama tungsteno. Y es tan alta la resistencia, ahí me salió un gallito, es tan alta la resistencia que tiene, que prácticamente ese material, ese metal, es un metal, ya, existe tanta fricción de los electrones a través del mismo material, ya, que produce tanta energía térmica que esto se empieza a incandescer. ¿Ya? Ese es el principio, por ejemplo, ese es el principio de este tipo de ampolletas. Lo malo de esta ampolleta es que gastan muchísimo, ¿ya? Porque no son eficientes en transformar la energía eléctrica a energía lumínica. ¿Ya? La transformación es mediante un proceso de energía térmica. Todas las energías se pueden transformar. La energía eléctrica pasa a térmica y finalmente pasa a energía lumínica. Eso es lo que hace. Entonces, este material que se llama tungsteno, ¿ya? Hace frenar tanto los electrones que se produce la energía térmica que está mencionando en la diapositiva acá. Pues la energía cedida por las cargas durante su trayectoria se transforma en energía térmica, ¿ya? Porque todos los electrones traen una energía potencial, ¿ya? Y estos van cediendo o van chocando con toda esta impureza que le estaba mencionando recién dentro del conductor, ¿ya? Y al ir chocando se produce fricción, y al producir fricción es cuando ustedes hacen así, por ejemplo, y se frotan las manos y producen calor en sus manos. Eso es fricción. Se produce una energía térmica. Pero en el caso de la ampolletita, es tanta la energía térmica que esto incluso alcanza una temperatura de aproximadamente 1000 grados Celsius. Es una temperatura suficiente para que un hilito tan fino
produzca para que produzca incandescencia, para que se incandesce. Y con eso la incandescencia ahí se prenden las ampolletas, ¿no? Exactamente, eso es lo que hace prender la ampolleta. Bueno, otra cosa que hace prender la ampolleta, que son cosas secundarias, es que la ampolletita adentro tiene un gas, ¿ya? Y ese gas también se excita y produce luz, ¿ya? Como vimos en los procesos de excitación y de desexcitación cuando se produce la luz, ¿ya? También funciona así. Bien, entonces, aquí como aparece el dibujito, fíjense que esto no es completamente homogéneo, ya no es completamente como un tubito donde van a pasar fácilmente los electrones, sino que aquí están chocando con estas distintas paredes, ya que como les mencionaba son impurezas propias del material que está acá. La resistencia eléctrica ya es una magnitud física que indica la oposición que ejerce un material al paso de los electrones a través del conductor. Y la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohm, ¿ya? En honor a... El símono. Exactamente, a Simon Ohm. Y se simboliza con la letra griega omega, ¿ya? Todos los materiales presentan en mayor o menor medida una cierta resistencia al paso de los electrones. ¿Ya? ¿Hay ¿Profe? alguno? ¿Sí? ¿Verdad que, o sea, sí entiendo que como que en el dibujito los coloridos son como los electrones, sí, Claro. pero qué es la cosa que es como No. naranja el tubito? ¿Qué es? Cosa naranja. El tubito ese que por el que está pasando los electrones. Un Un cable. tubito de cobre. Un tubito de cobre, un cable. Ah, Ya están haciendo... Por eso, es como que haces un corte así vertical tienes el cilindro largo, que el cablecito le haces un corte así como horizontal para ver qué es lo que está ocurriendo por dentro. Ya, y este en el fondo es como el corte de lo que está ocurriendo por dentro. Cómo van pasando los electrones y cómo van chocando con las paredes. Ya, eso es lo pero que ¿Cómo? pero, profe, entre más choquen es como más resistencia eléctrica, ¿no? Exactamente. Eso es justamente lo que ocurre. Entre más choques hay, mayor resistencia eléctrica. Y si hay muchos Gracias. choques, muchísimos, ya, se produce una energía térmica tan grande como por ejemplo la que vimos recién en el caso de la ampolleta con el material tungsteno. Por ejemplo, el cobre es un buen conductor de electricidad y tiene una baja resistencia comparado con algún material aislante como por ejemplo el plástico. Ya, por el plástico yo no puedo hacer pasar corriente por dos motivos. El primero, que se lo expliqué al principio, los electrones de valencia están muy ligados al átomo, y el segundo ya es que prácticamente está lleno de... No hay nada que favorezca la conducción eléctrica a través de esto. Si yo, por ejemplo, si tuviese un alambre de plástico, ya, no se va a conducir la electricidad simplemente. No hay algo que permita viajar. La composición atómica no lo ¿Sabe permite. por? ¿Ya? Será porque hay mucha resistencia, ¿no? Porque la resistencia es extremadamente alta, exactamente. Y prácticamente no hay tránsito de electrones. No permite que los electrones fluyan. Uh-huh. Bien, ¿de qué factores, de qué cosa debe... pero me falta algo acá. Me faltó una cosa que la voy a agregar a mano acá, porque no lo puse y tenía que haberlo agregado. Aquí. ¿Qué son las unidades de medida? Ah, esto no tenía que haberlo borrado. Ah, no, sí importa. Entonces, es importante esto. Unidades de medida. Entonces, como vimos recién, la resistencia eléctrica, la resistencia R, vamos a ocupar generalmente la R de resistencia, ¿ya? Se mide... Ah, pero ¿qué me lo cambió a marca registrada? Nada que ver. R se mide en ohm. ¿Ya? Eso, y se simboliza con la letra griega omega que aparece acá, que la voy a copiar al otro lado.
la corriente eléctrica, no, ojo, la intensidad de corriente eléctrica se mide en, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿En qué se mide la corriente eléctrica? ¿Cómo yo sé que si veo algo es corriente eléctrica? En voltios. Tibio. Ya. Bueno, la corriente eléctrica, bueno, generalmente estas cosas siempre tienen apellido de alguien, ¿ya? Esto es en amperios o amperes. Y ojo, que para la intensidad de corriente eléctrica vamos a ocupar la I pequeña. Ya, eso también me falta mencionar. Y se mide en amper, y lo vamos a simbolizar con la letra A. O sea, siempre se le da el apellido a algo que ustedes están midiendo. Por ejemplo, si van a medir una longitud, ustedes saben que puede ser centímetro, que puede ser metro, que puede ser kilómetro, ¿cierto? Si ustedes van a medir temperatura con un termómetro, ustedes saben que el termómetro le va a decir 37, 38 grados Celsius. El apellido también, que es la unidad. Si van a medir, por ejemplo, Por ejemplo, más, 20 grados Romor. ¿cómo? 20 grados Romor, ¿qué otra escala de temperatura? Esa escala no la conocía, la escala Romer. Pero también, bueno, existe la escala Fahrenheit también para temperatura, o la escala Kelvin para temperatura, que es como la más conocida. Ya, pero siempre lo que ustedes van a medir va acompañado de su respectiva unidad. Eso es lo que quiero mencionar con esto. Entonces, para la resistencia, la unidad medida es el ohm. Para la corriente, la intensidad de corriente Intensidad son eléctrica amperes. es el ampere. Y finalmente, para el voltaje, la tensión o voltaje se mide en, esto simplemente se escribe como volt o voltios. Ya, esas son las tres unidades principales de medida cuando trabajemos con lo que es la ley de Ohm. Ya, eso me había faltado colocar en esa diapositiva. Bien, ¿de qué depende entonces la resistencia eléctrica? Ya, aquí por eso quise colocar aquí estamos midiendo R, la R como resistencia. Este lo vemos un poquito para el lado para no me tapar las letras. Ahí sí. Entonces la resistencia, como vimos, puede generar calor, ¿ya? Energía térmica. Los conductores son largos, son tremendos alambres de cobre, así que uno podría pensar al tiro que también depende de la longitud. Hay alambres que son más gruesos, que son más delgados, puede depender del área, ¿ya? E inclusive también puede depender de las propiedades intrínsecas, ¿ya? Intrínseca se refiere a materiales a las características propias, ¿ya? Atómicas o a nivel atómico del material. De ese tipo de cosas depende. Entonces, hay unas formulitas para calcularlas que no las vamos a ocupar, pero simplemente se las muestro y se las enseño. Ya que la resistencia eléctrica, por ejemplo, puede depender de la temperatura, como aparece en esta formulita que está acá. Y aquí aparece este factor. Pero esto no lo vamos a ocupar, ¿o no? La fórmula no. Posiblemente ocupemos la de la derecha, la de la izquierda no lo sé todavía. Tengo que revisar el libro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este parámetro que se llama delta T o triángulo T, que aparece aquí, delta T, indica cuánto es lo que cambia la temperatura. Por ejemplo, si ustedes tienen un conductor, por ejemplo, este lápiz, supongamos que es un alambre, ya, están en temperatura ambiente, 15 grados, 20 grados Celsius, por decir algo, y al momento de conectarlo al circuito eléctrico, esto aumenta su temperatura muy rápido. Supongamos, no sé, 200 grados Celsius. Y si ustedes hacen la diferencia, 200 menos 20, que es la temperatura ambiente, eso le va a dar la elevación de la temperatura, ya como un parámetro a medir.
En el caso de la formulita de la derecha, ya es un poquito más fácil porque es la longitud partido por el área, por este factor que se llama resistividad. ¿Ya? Y la resistividad es la resistencia específica de un material, porque no todos los materiales tienen exactamente la misma resistencia. No es lo mismo, Profe, ¿sí? entonces se refiere así como que la resistencia lo habla en un término general, pero resistividad se refiere así como cada material tiene su propia resistencia. Exactamente, eso es, ¿ya? Porque no es un conductor de oro, por ejemplo, no va a conducir no va a tener la misma conducción eléctrica que, por ejemplo, que un cobre o que el aluminio, ¿ya? De hecho, uno de los mejores, muy buen conductor es el oro, comparado con el cobre. Pero por supuesto que no van a hacer cables de cobre, de oro, mejor dicho, en las casas, porque es muy caro. Pero sí, por ejemplo, los conductores de oro se utilizan para los celulares o para las placas de los computadores. De hecho, eh, todos estos teléfonos, estas cosas de reciclaje para teléfonos, ya generalmente las compañías los reciclan para poder recuperar el oro que colocaron en los teléfonos. La verdad que las cantidades son bajísimas, ya son en muy poquito oro, ya, pero bueno, sirve para recuperar. En el fondo están pidiendo el teléfono de vuelta para hacer para recuperar algo. Y bueno, y esto se hace mediante procesos químicos, por supuesto, que pueden separar el oro de todas las otras chatarras que existen en el teléfono, por ejemplo, o en la placa madre de un computador. Ya también ahí se utilizan todos esos hilitos, así como, no sé si alguien ha visto un circuito o alguna placa de computador alguna vez por dentro, lo desconozco, pero en ese tipo de elementos o de componentes se necesita que haya una muy buena conductividad. Entonces, en general, un conductor se puede entender así, como un cilindro, ¿ya? Que tiene un largo, que tiene este factor de resistividad que aparece aquí, que Estos otros depende. estudios de la aula virtual no. Esto sí creo que ya lo subí, no recuerdo. Eh, y si no lo subí, lo subo hoy día de todas maneras. Que depende de cada material, este valor que está acá, que es la resistividad o resistencia específica, ¿ya? Y depende del área. ¿Ya? Entonces aquí también si usted le hace un corte así como rebanada de pan de molde, el área también juega en cómo se conduce la electricidad. Por lo tanto, Y profe, ¿de dónde el área? ¿De dónde? ¿Cómo es la sección transversal? el área, a ver, si tú tienes... El área de la sección transversal, no entiendo. La sección Tú transversal. tienes un alambre de cobre largo, por ejemplo, ¿ya? Un tubo de cobre. Y si tú le haces un corte como rebanada de pan de molde y lo miras por el frente, ya si lo miras de frente tienes un circulito, como por ejemplo como esto. Y ese circulito es un área. Tiene un área ya por ese lugar están pasando los electrones en esa dirección, apuntando hacia la cámara. Ya no sé si estás viendo la cámara. ¿Me ves a mí o no? Sí. Ya, entonces, por supuesto que esto es largo hacia acá, es un tubo, un alambre, estamos obviamente ampliando su tamaño, ¿ya? El alambre de cobre se puede entender como un cilindro, que si tú le haces un corte transversal, como rebanada de pan, como rebanada de pan de molde, así, y lo ves de lado, ya se debería ver una cosa así, y por ese lugar pasan los electrones. Entonces, si es más grande esa área, y si es más chica, también va a alterar la conductividad eléctrica. Por lo tanto, podemos deducir que la resistencia eléctrica depende de la temperatura, del largo del área y de las propiedades intrínsecas del material conductor. Eso se refiere a la naturaleza misma del material. A eso se refiere eso. Preguntas. Estas preguntas son para responderle aquí nomás, ¿ya? Para ir entendiendo los conceptos que vimos. Suponiendo que el esquema de un conductor es como la figura que aparece aquí, que tiene un largo, que tiene un área, ya el corte así de rebanada de pan de molde, y que tiene este factor que se llama ρ,
que es la resistividad propia del material, la resistencia propia del material. Entonces, ¿bajo qué condiciones aumentará la resistencia del conductor? ¿Qué tendría que cambiar en estas tres letras para poder aumentar la resistencia del conductor? Al menos creo yo que para aumentar la resistencia a la temperatura también tendría que aumentar. ¿Cómo, Albert? Perdón, no te entendí bien. Albert. Que la temperatura también aumente. Yo creo que sería mejor tomar un material que tuviera harta resistencia, porque hay como más probabilidades que tenga resistencia, ¿o no? O sea, si el material tiene alta resistencia es porque es un muy buen... porque la resistencia es alta, ¿ya? Pero, a ver, volviendo a lo que decía Albert con respecto a la temperatura. Bueno, efectivamente sí. O sea, si tú le aumentas la temperatura en un conductor, la resistencia va a aumentar también, ¿ya? Ahora, con respecto al largo y al área, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumento... Si el alambre es así de cortito y de repente lo hago de kilómetros de grande, ¿creen que la resistencia va a aumentar o va a disminuir? ¿Cuál era la pregunta? Es que lo estoy enfocando al largo del cable, ya del conductor. Si el conductor, supongamos que el conductor es del porte micro, ya, y tiene una resistencia de 1. Ahora, si ahora el dedo lo estiro a kilómetros de largo, ¿la resistencia va a aumentar o va a disminuir? O sea, se supone que porque acá dice que la resistencia depende del largo del conductor a 10 sección, y Ya. si lo aumentas el largo, dice que sí, así que debería ser sí. Entonces, ¿va a aumentar la resistencia si aumenta el largo? Sí. Sí, ¿ya? Y eso es por ese motivo existen tantas centrales, ya sea hidroeléctrica o termoeléctrica en Chile, porque Chile es tan largo que eficientemente distribuir la electricidad en Chile es complicadísimo, ¿ya? Porque imagínense, Chile tiene 4.000 kilómetros de largo, ¿ya? Y si yo tengo una planta de electricidad, por ejemplo, no sé, por decir algo, en Copiapó, para mandar energía eléctrica a La Serena, hay como 500 kilómetros de cable que hay que colocar. Y por supuesto que mientras más largo el cable, mucha más resistencia va a tener. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general se coloca como una planta entre medio, ya sea hidroeléctrica o geotérmica, la geotérmica no hay en Chile, hidroeléctrica o termoeléctrica, ¿ya? Que le incorpore nueva electricidad a lo que se llama el Sistema Interconectado Central de Chile, que es donde la red, donde atraviesa prácticamente Chile de cable, ¿ya? Para transportar electricidad, ¿ya? Por ejemplo, eso no va a pasar tal vez en Suiza o no va a pasar en Uruguay, donde son países chiquititos y redonditos. Ya prácticamente se distribuye con un par de plantas de electricidad alrededor del país y se sería. Pero en Chile hay que colocar constantemente en algún lugar una nueva planta de electricidad. Vamos a hablar de esto en la próxima clase que nos veamos porque ya son las 9:33. Ya, y terminar las otras preguntas que aparecen aquí. Y vamos a continuar la próxima clase, que sería la del 11. Vamos a seguir con la ley de Ohm y vamos a trabajar con fórmulas. Ya les voy a enseñar directamente cómo trabajar estos valores de corriente, voltaje y resistencia. ¿Ya? Así que chicos, nos vemos, que aprovechen de descansar Chao, profe. la próxima semana. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Está muy bien, chao. Chao, profe. Chao, chao.